Entonces vamos a Juan. Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero que veas la pantalla para que podamos ver la versión TLA, que me gusta un poquito en algunos casos. Dice, aquel que es la palabra, hablando específicamente de Jesús, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Nuestra serie que estamos ahora iniciando después de haber visto Santiago, la Carta Universal de Santiago, es ¿quién es Jesús? Estamos tratando de responder la pregunta ¿quién es Jesús? Y la verdad es que los cristianos nos encanta ser, pues, pancheros, vamos a decir. Porque siempre nos dicen, ¿quién es Jesús? Y lo primero que dicen es todo para mí. Ay, que es lo más bonito. Y nos encanta ser así. Pero no, necesitamos dar una respuesta muy clara y verdadera de quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Y esta es una pregunta que el mismo Jesús hace en Mateo capítulo 16, 15. Mateo capítulo 16, verso 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta, es respondida por Pedro cuando le dice Pedro, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pero quiero que esto lo veamos como la respuesta de Pedro. Y la respuesta de Pedro puede ser universal para todos nosotros, sí. Pero eso es lo que Pedro está diciendo. La pregunta para ti y para mí es, ¿quién es Jesús? Y necesitamos ampliar y saber quién es Jesús y entenderlo completamente. Entonces quiero que mires ahí en tu Biblia, en el verso 14, y vamos a ir desglosando todo este verso en toda esta predicación para entender quién es Jesús, quién es nuestro Salvador y cómo tú y yo necesitamos tener claramente quién es Jesús. Lo primero que dice el verso 14, dice, aquel verbo, y lo que quiero que subrayes es la frase, fue hecho carne. El título de esta predicación es Jesús es hombre. Y necesitamos responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y queremos decir que Jesús es hombre, pero necesitamos demostrarlo bíblicamente. Entonces dice, fue hecho carne. Subraya eso en tu Biblia. Mata un círculo, pon una marca, lo que quieras. Pero subraya eso, fue hecho carne. Y la frase fue hecho en el original en griego es un verbo. Y ese verbo quiere decir llegar a ser. Fue hecho quiere decir llegar a ser. Llegar a ser. ¿Y sabes qué sucede aquí? Que cuando nosotros vemos a Jesús, sabemos quién es Jesús. Y sabemos que Él es Dios. Y sabemos que Él es todopoderoso. Y sabemos que Jesús no tuvo un momento en el cual fue creado. Él no es creado. Él está por encima de la creación. Pablo en Filipenses nos narra y en Colosenses nos narra que Jesús es el motivo de lo creado, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. El motivo por lo cual existen todas las cosas y existimos tú y yo es Cristo. Entonces Él no es creado, Él no es parte de la creación. Él está en la misma dimensión que el Padre. Pero aquí dice algo muy interesante, llega a ser. Entonces necesitamos entender esto. Para que algo llegue a ser, debe preexistir. Para que algo llegue a ser, debe preexistir. ¿Qué es esto? Está medio raro. Pero mira, ¿qué haces todas las mañanas? Despiertas y generalmente tienes que cambiar tu ropa, ¿no? Tienes que bañar. O como cada quien estilo. Pero cuando despiertas no estás listo para irte al trabajo. Necesitas llegar a vestirte para estar en el trabajo. En el caso de Jesús podemos decir que en la eternidad pasada Él no tenía la experiencia de ser hombre. Y eso es la encarnación gloriosa, que Dios mismo tiene ahora la experiencia y se vuelve hombre. Y eso es una locura, porque si tú lo vieras desde el aspecto del Islam,
El Islam nunca va a aceptar que un hombre sea de las características de Jesús, divino. Ningún sistema religioso ofrece lo que el cristianismo ofrece. Nadie. Ninguno ve su deidad como un hombre. Es conflictivo para todo aquel que no es el sistema cristiano de creencias, sino no, eso no es posible. Entonces, cuando vemos que Jesús llegó a ser, es que en la eternidad pasada no era. Y eso no le resta nada, no le quita ser Dios. Le hace tan Dios y le demuestra que es tan Dios que Él tiene la capacidad de hacerse en su creación. Todos aquí hemos alguna vez tomado una hoja en blanco y dibujado un muñequito, ¿sí o no? Algunos son más bonitos, algunos no. Pero la básica es una pelotita, le pones un cuerpecito, 2 piecitos, 2 manitas y un ojo, 2 ojos y una boca, ¿sí o no? Ya que le pone nariz, pues ya está bien, pero todos generalmente hacemos eso. Ahora, ¿sí o no eso cuando lo dibujas es tu creación? ¿Quién lo creó? Tú. Ahora imagínate que tú te pudieras convertir en ese muñequito. ¿A poco no te vestirías mejor? ¿No te pondrías cosas más bonitas? Pues sí. De entrada uno sería más delgado. Pero quiero que veas con ese ejemplo tan a nivel de cancha, cómo Dios en su gloria, en Cristo Jesús, se encarna y se vuelve hombre. Se vuelve hombre. Entonces Jesús no tiene un inicio, porque tampoco tiene un final, porque Él no es creado, sino es engendrado por Dios como hombre. Y eso no le quita ninguna categoría, sino le mantiene la categoría única, verdadera, fiel, de que como Jesucristo, no yo. Por eso el verso 1, en el capítulo 1, mira el verso 1 del capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo. Y cuando dice el verbo hace referencia a Cristo. Dice, en el principio, la misma frase que se utiliza en el original en hebreo, en Génesis, en el principio. Cuando nada, sino únicamente existía Dios, y cuando sigue existiendo y existirá, y no hay nada que lo pueda limitar en tiempo y espacio, Dios sigue siendo Dios. Y ahora lo que vemos es que Jesús se vuelve hombre para venir a anunciar las condiciones de paz que Dios tiene para ti y para mí. Por eso en su primer carta, Juan confiesa muchas cosas tan particulares. Ahora, todos sabemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio del amigo más cercano de Jesús. El que se recargó en su pecho para escuchar su corazón. Y tú lees los 3 primeros evangelios y obviamente coinciden sin ninguna interferencia, pero es siempre la imagen de alguien del que está cerca. Pero la imagen del Evangelio de Juan es alguien que es íntimo, alguien que escuchó y miró cosas no diferentes, sino más cercanas. Y mira lo que dice entonces en la pantalla Juan, en el capítulo 1, siempre empezando. Ve por favor ahí en tu Biblia. Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Y aquí es donde vamos a desmembrar un poco más. ¿Cuál dije? ¿Primera de Juan qué? 1, 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que dice es, lo que era desde el principio, otra vez el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tocante al verbo de qué? Vida. Muy bien, entonces comencemos a desmembrar esto. Mira la pantalla. Lo primero que nos dice, lo que era desde el principio. Eso nos habla de eternidad. Porque toda la carta de Juan apunta hacia Jesús. Entonces lo que él está hablando es lo que era desde el principio, desde la eternidad y en el principio de lo creado por Dios, ahí Jesús es. Por eso él no es creado, sino es engendrado de Dios. Y luego dice otra cosa, lo que hemos oído. ¿Qué es lo que ellos habían oído? La ley.
Ellos habían escuchado la ley. O sea, quiero que te traslades un poquito a contemplar cómo es Israel en el tiempo de que antes viniera Jesús en el Antiguo Testamento, y toda la vida, todo su asunto o su proceso de vida era escuchar la ley. Oh Israel, escucha, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ellos escuchaban constantemente eso. Entonces en su vida civil era lo que escuchaban, en su vida religiosa era lo que escuchaban, en su vida familiar era lo que escuchaban. Y de repente llega una persona y dice, yo soy Dios. Entonces, órale. O sea, imagínate qué fuerte es el impacto para ellos como israelitas, que de la noche a la mañana aparece una persona que le dice, sígueme. Y le siguen. Y empieza a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Claro que es un conflicto para ellos. Claro que es un conflicto para ellos. Pero entonces lo que ellos han visto es la ley. Y tienen en su mente que Dios es uno. Y ahora, mira lo que dice Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Esa es la encarnación. Mira esto, ellos miraron a Jesús. Ellos contemplaron a Jesús con sus ojos. Por eso ellos son los testigos oculares del Hijo de Dios. Convivieron con Él, estuvieron con Él. Vieron la humanidad de Cristo más cerca que nadie. 3 años estuvieron con Él. 3 años estuvieron con Él. Por eso digo que todos somos bien Pedro. 3 años con Él y la riega. Pero miren esto, lo que hemos visto con nuestros ojos. Sus ojos miraron a Dios encarnado. Y eso cambió su vida completamente. Y luego dice, lo que hemos contemplado. Contemplar involucra pensar. Contemplar involucra usar tu mente. Contemplar involucra llegar a un razonamiento y decir, sí, esto es verdadero. No estamos mintiendo. Estamos diciendo lo que vemos. Y lo que vemos en nuestro razonamiento y en adquirir trabajo mental es, sí, es cierto. Es que es Dios. Lo contemplamos. Llegamos al entendimiento de que esto es verdadero. Dile que tienes a la no te duermas. Dile. Despiértale. Entonces, estamos diciendo lo que hemos contemplado. Y ahí Juan se incluye. Es como si Juan estuviera aquí frente a nosotros y dijera, yo lo vi. Y tenía esto. Y hacía así. Y decía estas cosas. E hizo estas cosas. ¿Y sabes qué? Yo lo miré. Y te puedo decir, sí es cierto. Nadie me lo contó. Sí es cierto. Y por eso deja su testimonio, Juan, en esa carta. Y después mira esto todavía más profundo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, si estuviera aquí parado, mira, no tan solo lo vi, no tan solo lo contemplé, no tan solo utilicé mi razonamiento, lo pude tocar. Y mira qué fuerte es para ellos, porque cuando dice Juan, lo que hemos oído, es decir, lo que nos han dicho es la ley. Y cuando vemos hecha la ley, el verbo hecho carne, entonces lo pudimos ver con nuestros ojos, lo contemplamos usando nuestro razonamiento y lo tocamos. O sea, Juan puede decir, yo escuché el corazón de Dios cuando me recargué, cuando lo toqué. Él es Dios. Qué tremendo para ellos, porque ellos vienen de la ley y cuando se presenta Jesús, que ha cumplido toda la ley y muestra gracia sobre gracia, todo cambia. Todo cambia. Y Jesús dijo, no vengo a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y al cumplir la ley, Él está viendo la gran avenida para que tú y yo podamos decir, puedo entrar por aquí. Porque alguien ya lo hizo, porque alguien va delante de mí para que yo avance hacia donde Él me quiere llevar. Así que una buena pregunta es esta.
¿Qué llegó entonces a ser Jesús? Mira, regresa al capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo, es decir, Jesús, fue hecho, ¿qué fue hecho? Carne, carne. Ahora levanta tu mano derecha, tu brazo derecho, levántalo. Ahora le así. ¿Qué es eso? Carne. Yo tengo un secreto para cuando me van a inyectar. O cuando te hacen análisis. Ay, cuando hacen análisis duele. Híjole. Y luego cuando vas a cierto lugar donde son bien amables y te inyectas, yo tengo un secreto. Lo que hago es que ya me va a tocar y empiezo a hacer esto. Me muerdo lo que más pueda y entonces así voy a sentir el dolor cuando llegue y ya no me duele. Pues llego y ya no me dolió. Entonces, estoy tratando de tener la experiencia previa para que cuando me pongan así, ya no, porque yo soy de los que si veo mi sangre me desmayo. Mi sangre. El de otra persona, más o menos, pero mi sangre, si yo la veo, ¡pum!, me caigo. O sea, es automático, como si me bajaran el switch. O sea, acabo mal. Me he roto dientes por eso. Por desmayos y porque acabo mal. Entonces, todo esto es para poder tener la experiencia previa. Entonces, Jesús está diciéndonos en su palabra, y Juan está diciéndonos en su carta y en su evangelio, Jesús es de carne. Después de que comienza la iglesia, no acababa el primer siglo, ya había gente que estaba diciendo, no, Jesús realmente no vino como hombre. Era un espíritu que andaba por ahí. Era alguien con poder, pero no era físico. No, Jesús es físico. ¿Qué dice ahí? Es carne. ¿Se hizo qué? Carne. Entonces, Jesús se hizo carne, es decir, ser humano. Y la palabra carne, en el original en griego, es la palabra sarx. S-A-R-X, sarx. Y sarx significa ser humano. Una persona. Entonces Jesús ahora lo tienes que ver como aquel que está experimentando tu humanidad y mi humanidad. Nadie puede hacer eso. No lo puede hacer Buda, no lo puede hacer Shiva, no lo puede hacer el comunismo o el marxismo, no lo puede hacer el budismo, el hinduismo. Nadie lo puede hacer. Solamente Dios mismo puede hacerse a su creación para salvar y rescatar a su creación. Es decir, Jesús estuvo dentro del vientre de su mamá. Y aclaro, el hecho de que Jesús estuviera en el vientre de María no hace a María sin pecado. Al contrario, ella tuvo que creer en Jesús, no como su hijo, sino como Dios Salvador para poder ser salva. Y ella no ascendió a los cielos. No, es una mentira. Ella murió. Algunos me han preguntado, ¿y dónde está la tumba de María? ¿Saben cuál es la respuesta? No lo sé. Y no es importante. Lo único que sé es que ella tuvo que creer ya no en Jesús como su hijo, sino como su Salvador. Entonces ella estuvo en el él estuvo en el vientre de su madre. Jesús tuvo hambre. ¿Con qué fue con lo que le quitó una de las tentaciones del diablo hacia Jesús? Si tienes hambre, como veo que tienes mucha hambre, convierte estas piedras en pan. O sea, ya, hazte unas tortitas, más o menos, unos taquitos, pues. Jesús aprendió obediencia. El autor de Hebreos dice que Jesús aprendió obediencia no porque fueron desobedientes, sino para cumplir toda la ley. Se hizo obediente. Tuvo sed. Estando en la cruz tuvo sed, ¿sí o no? ¿Qué le pide a la samaritana? Agua. Oye, ¿me regalas agua? Y todo eso, quien está en contra de Jesús va a decir, si fuera Dios no tendría sed. No, es tan Dios que nos demuestra que puede hacerse como nosotros para rescatarnos. Y entonces, cuando tú ves esas características de Jesús como hombre, ¿sabes qué? Quiero que entiendas esto, familia. Jesús está accesible.
Dios está cerca a nosotros. Emmanuel, ¿Dios con quién? Nosotros. Y eso no nada más es un dicho para los domingos de diciembre. Es para todo el año. Para poder decir, Dios está cerca de nosotros. Con todo y que tú y yo somos pecadores. ¿Quién se enojó esta semana contra alguien que iba en el coche? ¿Quién deseó males contra el montero que se le metió así? Como me dice mi esposa luego que vamos en el coche y yo le digo, ¡ah! Y me dice, ahora invítalo a la iglesia. No, ya no. ¿O quién se enojó con su esposa o con su esposo? ¿O quién no tuvo ansiedad? ¿O quién no cometió los pecados a los que estamos arrastrados siempre? Ahora, te pregunto, de todas esas veces, ¿cuándo Dios se alejó? ¿Cuándo Dios no fue Emmanuel para ti? Ninguna. Jesús sintió angustia. Cuando está en el Getsemaní, ¿sí o no sintió angustia? Los evangelios nos narran que era tal su angustia que pareciera que estuviera sudando sangre. Sintió angustia. ¿Y en su angustia qué hace? Ora. Y le dice a sus discípulos, tengan ánimo, porque me van a ver resucitar. Se preocupa por ellos, en su angustia se preocupa por ellos. Entonces, ese es Jesús, hombre. Jesús, hombre. Ahora, Jesús resucitó. Y para que Jesús resucitara, necesitaba que morir. Y habiendo muerto, eso le identifica como hombre. Y él muere y resucita al tercer día. Entonces, la pregunta es, ¿quién está sentado en el trono de Dios? Jesús. ¿Cómo qué? Como hombre. Entonces, ¿actualmente en el cielo hay un hombre? La respuesta es, ¿y quién es? Jesús. Ahora vamos entonces a mirarlo con un zoom más amplio. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Cuál dije? Muy bien. Hebreos capítulo 4, verso 15. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y celebrar lo que Jesús es. Jesús es hombre. Hebreos capítulo 4, verso. Este es uno de mis versos favoritos. Porque dice algo que tú y yo con lo que necesitamos convivir, amar y abrazar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra vez, dice, porque no tenemos un ¿qué? Otra vez, juntos familiares, ¿un qué? Que no pueda ¿qué? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en qué? Según nuestra qué, pero sin pecado. Ahora mira esto, ve, observa en tu Biblia, dice algo que no tenemos un sumo sacerdote, y dice algo que ese sumo sacerdote no puede hacer. Dios no puede no compadecerse de ti. Él sí se compadece de ti. Dios no puede dejar de compadecerse de ti. Ahora tú puedes decir, no, pero tú no me conoces, tú no sabes qué cosas yo he hecho. Y yo te voy a decir, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero que yo te dé la razón no hace la diferencia. Dios tiene compasión de ti, de mí. No importa tu condición. No importa mi condición. Y no importa inclusive la condición con la que sigamos. Eso no es licencia para pecar. Pero lo cierto es que es una gran diferencia. Porque eso hace dos cosas. Confirmar que Dios está cerca, que Dios es Emmanuel. Y lo segundo, que Dios es empático con el pecador. Pero que Dios sea empático no quiere decir que acepta el pecado. Pero sí recibe al pecador. Recibe al que ha fallado. Es decir, en la iglesia estamos todos los que hemos fallado. Todos los que nos hemos equivocado. Todos los que una y otra vez caemos en los mismos pecados que hemos ejercido.
sea, como dijo Pablo a los de Corinto, mírense, no son muy relevantes que digan. La iglesia está llena de pecadores. En nuestra silla se sienta gente que peca. Y cuando entendamos eso, familia, vamos a ver qué grande Dios tenemos. Porque una de las cosas que hemos perdido como iglesia es esto: hemos perdido el asombro por Cristo. Dios es asombrosamente empático. Yo siempre tengo conflicto con Juan capítulo 3. Cuando Jesús va a hincar su rodilla para lavar los pies de los discípulos. Y yo siempre que estoy ahí, como que hago una pausa y tengo un diálogo con Jesús y digo, no lo hagas. Mira, en buena onda, te vamos a fallar. Estos cuates no van a servir para nada. Y nosotros vamos a equivocarnos toda la vida. No inclines tu rodilla. No vale la pena que lo hagas. Es demasiado amor que derrochas para gente tan necia y tan torpe como nosotros. Y lo bueno es que Jesús nunca me da la razón. Es más, ni me escucha. Porque Él sigue doblando sus rodillas para lavar lo más sucio de nosotros. Y no se avergüenza de hacerlo. Porque es su carácter empático. Dile que tienes al lado, Dios es empático. Y al del otro lado, dile, Dios es empático. Ahora detrás voltea y dile, Dios es empático. La empatía es esto. Dios entiende lo difícil que es ser humano. Dios entiende que te cuesta trabajo. Dios entiende que es difícil vencer el pecado. Y lo que más Dios sabe es cuánto le necesitas. Él lo sabe más que tú. Él entiende más que tú. Por eso Dios hace todo lo que hace para rescatarte de ti mismo. Si estás en Cristo Jesús, si Cristo Jesús habita en ti por medio del Espíritu Santo y has sido sellado por el Espíritu Santo y ahora perteneces a Dios, esa es la salvación de una muerte eterna. ¿Okay? La redención consiste en la experiencia que estamos teniendo ahora de ser transformados por medio de la palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo para ser como Jesús. Entonces lo que Dios está haciendo es salvarte de ti mismo. O sea, ¿quién es la persona que más te mete el pie? Es tú. Y Dios te está salvando de ti mismo. Porque ninguno de nosotros somos infalibles. Dice un amigo pastor, a la estatura de la cruz todos somos iguales. Todos somos iguales. No pienses, y esto es para las mujeres, no piensen mujeres que por el hecho de ser mujeres, ustedes no son infalibles. Nunca pienses que porque haces bien las cosas, o las haces mejor que tu esposo, o mejor que otra persona, o a lo mejor en tu familia, no estás perfecto. Cuidado con pensar eso. Va a decir, no, nunca le he pensado, pero la actúas. Lo haces. Y como hombres necesitamos siempre recordar que no necesitas ser fuerte. Puedes ser débil porque Jesús es fuerte. Puedes ser débil porque Jesús es fuerte. Déjenme hacer una pausa para hablar específicamente de esto. Y creo que esto va a traer bastante luz, tanto para las esposas, las que serán esposas. La mayoría de los hombres batallamos con esto. Y siempre estamos enojados. ¿Cuántas dicen amén? ¿Y las demás no? Voy a preguntar otra vez, porque ya estoy viendo aquí. No, mi esposo yo lo tengo muy bien. Voy a preguntarles, ¿cuántas piensan que se casaron con un gruñón? Bueno, está bien. Piensen eso.
Pero la mayoría de las veces vemos que un esposo se vuelve un Gargamel, ¿no? Para quienes vieron los pitufos, Gargamel es el que se enoja y voy a matar a los pitufos, no, matarlos no, voy a atrapar a los pitufos, aunque sea lo último que hay. Y hasta tenemos nuestro Azrael, que es un Gargamel. Y la gran pregunta que la mayoría de las esposas, viendo la mía, se hacen, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué toda la vida con Carlos? Lo que hemos aprendido los hombres, sobre todo en la sociedad mexicana, es aprender a proteger. Los hombres mexicanos estamos acostumbrados y nos han enseñado a siempre estar protegiendo. Protegemos nuestra familia, protegemos a nuestra esposa, protegemos nuestro trabajo, somos proteccionistas de muchas maneras. Y nos esforzamos demasiado y buscamos que siempre nuestra familia esté sustentada en todo lo que necesita. Y ese sistema de protección hace que nosotros como hombres empezamos a contraernos. Nos contraemos y nos contraemos. Es decir, no soy expresivo. ¿Por qué? Porque una persona que protege debe estar siempre firme. Y además estas ideas de, tú eres hombre, aguántese, no diga, no haga. Eso empieza a ser una forma de vivir nosotros. Y cuando nosotros estamos enojados, lo que estamos haciendo es que hemos suplido nuestros sentimientos por el enojo. Quitas los sentimientos, quitas el ser expresivo por ser exactamente enojado. Y entonces empiezas a poner un poco de enojo, otro poco de enojo, otro poco de enojo, y entonces la vida interior se ve hacia afuera, en el exterior. Entonces, si tu vida interior está enojado, ¿cómo se va el exterior? Para la vida, sí. Por eso tienes un esposo de repente áspero, que dice cosas muy rudas. O de repente tienes un esposo muy callado, que no expresa nada. Porque estamos acostumbrados nosotros, los hombres, a siempre estar retraídos y tratar de encontrar la solución para proteger. Porque el máximo del hombre es proteger. Pero cuando lo hacemos mal, simple y sencillamente traemos consecuencias. Y claro que tú como esposa te desgastas, o como hija, o como tú convives con un hombre, claro que te desgastas. Claro que no entiendes, bueno, ya, toda la vida estás enojado. Te duermes enojado, despiertas, enojado. Te duermes sin hablar, despiertas sin hablar. Un momento bonito se vuelve un momento enojado. En un minuto, en menos de un segundo ya todo está enojado. Puedes estar hablando bonito y todo bien, de repente, ¡ah! ¡Órale! ¿Qué pasa? Y se los digo porque yo hago eso. Una de mis grandes luchas es contra el enojo. Y el enojo lo que hace es que Pablo lo dice en Colosenses, haciendo la referencia no nada más al enojo, sino en cuanto al pecado. Pablo dice que estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada. Pero el enojo lo que está diciendo, por dentro de nosotros como hombres, algo te hace falta, algo está vacío. Y ese vacío hace que nosotros estemos enojados y estamos siempre yéndonos hacia adentro. Me contraigo, a tal punto que entonces, como no puedo expresar, lo único que puedo ofrecer es estar enojado. ¿Entiendes? Ahora necesito que la persona con la que vive, si es así, si es hombre, si es mujer, tenga misericordia. Porque Jesús es empático. Porque dice que no, dice Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros. Esta explicación es para que tú puedas tener compasión. Ahora, no estamos diciendo que la compasión sea un acto permisivo de, ay, voy a tener compasión. Pues sí, enójate todo lo que quieras. No, porque la compasión también es confrontar y decir, no, esto está mal. Así es que todas las cosas, no puede ser el Mesías para tu esposa. No quieras cambiar su vida. No quieras dar un poco más para que él esté bien. Nuestros hombres tenemos que estar completos en esto. Las esposas, tú no puedes ser Mesías para tu esposa.
Y tú también como esposo no puedes ser Mesías para tu esposa. Porque Jesús es el sumo sacerdote que no se avergüenza de nosotros. ¿Estás entendiendo? ¿Estás conmigo? Sí. Ahora mira esto. Sigamos ahí en Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es decir, el sacerdote perfecto, el que no tuvo falla. Dice, se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántos aquí no tienen debilidad? ¿Hay alguien aquí que no tenga una debilidad? Que no la tenga. Para que la metamos unos minutos. Claro que tienes debilidades. Claro que tienes debilidades. Ya hablé de una debilidad en los hombres que es de manera general, estar enojado. Ahora también hay mujeres que como les gusta, están enojadas. Pero esas debilidades, ¿qué expresa la Biblia que Dios hace con nuestras debilidades? ¿Qué expresa la Biblia que Dios hace con nuestras debilidades? Ahí tiene compasión. Compasión. Y dice, la forma negativa es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y mira la palabra ahí, si no, métela en un círculo. Si no es es lo contrario. Los que están en el curso de mentoría, ¿qué significa si no? Contraste. El contraste es, no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. En todo. No hay pecado en el que Jesús no haya sido probado. Dices, ay, no, como yo, no. ¿Quieres ver que sí? Mira lo que dice ahí, la siguiente frase. Según nuestra semejanza. Es decir, así como tú sientes tentación por ese pecado que practicas o que de repente se da, de esa misma manera Jesús experimentó la tentación, pero sin pecado. Esa es la gran noticia. Ese pero es muy importante, porque nos está diciendo, Jesús puede vencer lo que tú no puedes vencer. La compasión de Dios involucró en enviar a su Hijo por ti y por mí, que lo ofendimos por pecar contra Él. Ahora, ¿qué pasa con las personas que te ofenden? Que te lastiman. Vas y les tocas a su puerta y le dices, oye, quiero que reconciliarme contigo. Qué complicado, ¿no? Pero Dios sí lo hace. Voy a hacer la pregunta y espero que ahora sí pase. ¿Cuántos aquí ya se reconciliaron con Dios? Otra vez. ¿Cuántos aquí ya se reconciliaron con Dios? Levanten su mano. Todos los que levantaron su mano están mal. Tú no te reconciliaste con Dios. Él te reconcilió consigo mismo. Vamos a tener que regresar a la serie de Romanos otra vez. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Dice y determina la voluntad de Dios de buscar de aquí. ¿Qué ofensor busca? ¿Qué ofendido busca a su ofensor? Ninguno, pero Dios sí. Y te da condiciones de paz. Y te dice, no sufras tú, que sufra mi hijo, para que él muera por lo que tú hiciste, se levante para que tengas una fe y me dé gloria, y tú seas beneficiado por su esfuerzo. Eso es el Evangelio. Es una verdadera locura. Pero tú no te reconciliaste con Dios. Él te reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Ahora, ¿tú ya te reconciliaste con Dios? No. Tú puedes decir, Él me reconcilió consigo mismo. Soy reconciliado con Dios. ¡Ah, qué bien! ¿Ves cómo cambia eso? Cambia la dirección. Tú y yo no somos la solución. Él es la solución. Él es la solución. Entonces mira otra vez el verso 14. Capítulo 5 de Hebreos. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y entonces el pero sin pecado no aleja a Jesús de nosotros, nos acerca más a Él. ¿Por qué? Porque podemos decirle, tú que eres sin pecado, ayúdame. Yo no puedo hacer esto. No puedo librarme de eso. Porque saben que una de las cosas que pasa con el pecado es que nos gusta. O sea, pon en tu mente el pecado que practicas. ¿Ya? Ok. ¿A poco no te gusta? Pero Él venció el pecado. Ahora regresa al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso ¿qué? ¿Cuál? 14, muy bien. Dice algo muy importante. ¿Ya estás ahí? O sea, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Subraya esa frase. Habitó entre nosotros. Que Jesús haya habitado entre nosotros tiene que ver esto con, literalmente la palabra habitó quiere decir esto, vivir por un tiempo. Y cuando hace referencia a Cristo, es decir, Él extendió su tabernáculo un tiempo con nosotros. Estuvo aquí con nosotros. Lo pudieron ver. Lo pudieron palpar. Y eso es extraordinario, porque los discípulos son los que tienen la experiencia de la experiencia física de Jesús, de la experiencia carnal de Jesús. Comieron con Él, durmieron con Él, lo vieron despertarse. Imagínate, despertarse así. Ay, buenos días, ¿cómo se habrá visto Jesús? O sea, no despertó como en las películas del Canal 2, que lo ves así, que ni se despeina. ¡No! Como tú y como yo. Y en la noche oraba. En la noche oraba. Tenía todo su trabajo. Y luego mira lo que dice, y vimos, mira cómo lo pone la editorial entre paréntesis, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¡Wow! ¿Qué es eso? Que Jesús hacía cosas que nadie podía hacer. Que Jesús hacía cosas que solo Dios podía hacer. Que Jesús estaba entre ellos, entre la comunidad hebrea, entre la comunidad judía, en todo Israel, haciendo cosas prometidas, pero que la ley decía que solamente Dios podía hacer. Por eso los fariseos lo odiaban tanto. Pero vemos a Jesús que sana al ciego Bartimeo. ¿Qué hace Bartimeo? Grita, ¿no? Jesús, Jesús, hijo de David. A Bartimeo ya le habían dicho en la ley que el hijo de David iba a venir. En los salmos, en los proverbios. Él ya lo había escuchado. Que iba a venir. Entonces el ciego empieza a gritar. Pues yo no lo he visto, pero a mí me lo dijeron. Y yo lo escuché. Y no me importa. Voy a gritar. Y grita y grita. ¿Y qué hace Jesús cuando escucha los gritos del ciego Bartimeo? Se detiene. Se detiene. Si es que aprende esto. Tu clamor puede detener a Dios. Se detiene y lo sana. Después Jesús multiplica panes y peces para más de 5,000 personas. Imagínate que te hubiera tocado llevar las canastas. No era, esto fue así. Jesús tiene ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Porque no me equivoco. Pero bueno, lo que él hace es partirlo. Y están las 12 cestas por los 12 discípulos. Y al momento de que ora, lo parte y lo pone. ¿Dónde empezó la multiplicación? Cuando cada uno metía su mano y sacaba peces y panes. Entonces imagínate llevar la canasta y ya el Señor va a orar. Ah, sí, pues ora, lo pone y van. Y de repente la gente empieza a meter la mano. Y entonces tú empiezas a sentir el peso. Ay, ya pesa más. Ay, ya pesa más. Ay, ya pesa más. Porque se está llenando. Porque Dios está haciendo la multiplicación. Dios está multiplicando el bien que quiere darnos a nosotros. 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces era un montón de gente. Yo le he hecho mínimo unos 10,000. Y todos comieron y después levantaron 12 cestas de lo que quedó.
Eso solamente Dios lo puede hacer. Jesús resucita a Lázaro y a la hija de Jairo. ¿Quién puede levantar muertos? Solo Dios. Y Jesús lo hace. Y Jesús hace todavía algo más importante. Jesús camina sobre el agua. Jesús está diciendo, esto es mío. Yo lo hice. Y camina sobre el agua. Ahora, ¿quién fue el otro hombre que caminó sobre el agua? Imagínense, yo sería bueno hacer una entrevista con Pedro, ¿no? Y que estuviera aquí sentado y le oye, pero ¿qué se siente pisar sobre el agua y que esté duro? O sea, porque él da el paso así y siente así como, ay. O sea, sí puedo caminar. Sí, o sea, eran hombres de pesca. Y luego el otro paso, y el otro paso, y el otro paso. Hasta que empieza a hundirse porque le da que miedo. Pero Jesús lo saca. Así que necesitamos ver esto. Jesús es hombre. Jesús podemos creer en él. La iglesia no debe perder el asombro por Cristo. Los excesos que la iglesia ha cometido han sido estos. ¿No es un sobreénfasis en el Espíritu Santo? ¿O es estar direccionándose al Padre, haciendo peticiones, reclamos y cosas absurdas, pero siempre abandonar a Jesús? Una iglesia que abandona a Jesús es una iglesia que está abandonando a la fe. Cuidado con eso. ¿Quieres saber si una iglesia es una iglesia verdadera? Muy sencillo. Observa si está en el centro de Cristo. Si no lo está, está correcto. Está correcto. Porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es Dios mismo. Mateo capítulo 11, 27. Nada más escucha esto y apunta. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús nos ha revelado al Padre. Por eso nunca podemos olvidar. Por eso creemos en un Dios trino. Jesús mismo en capítulo 10, verso 30 de Juan dice, el Padre y yo somos uno. Y por eso en nuestra confesión de fe en la iglesia, nosotros podemos decir que creemos en Cristo como el Hijo unigénito de Dios, no creado. Porque Jesús no tiene principio ni fin, Él es el alfa y la. Alfa y la. No creado, sino engendrado, sin inicio ni final, de la misma naturaleza, sustancia y forma con Dios Padre. Asimismo en unidad perfecta y eterna con el Espíritu Santo. Por lo tanto, creemos que Cristo encarnado murió de forma sustitutiva. Jesús nos sustituye en la cruz. Jesús va y toma el lugar que nos correspondía. Por el motivo del pecado de la humanidad, resucitó venciendo para siempre a la muerte y al pecado y está hoy sentado a la derecha del Padre. Y vendrá por segunda ocasión, sin anuncio, por su iglesia para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que nos da la fortaleza para ser. Y eso es lo que debe impulsar tu corazón. El motor de nuestra obediencia no es que seamos lindas personas, no es que seamos buenas personas. El motor de nuestra obediencia es que tenemos en Cristo un Salvador que se hizo hombre, que se hizo carne, que murió y resucitó para que tengamos una esperanza. Por lo tanto, Jesús es hombre. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta de nuestra serie? ¿Quién es Jesús? Respuesta, Jesús es hombre. Jesús es hombre. Fue hecho carne para nuestra salvación. Gloria. Vamos a orar también. Padre, te damos tantas gracias por Jesucristo, nuestro fiel Salvador. Y queremos pedirte, Señor, que a través de tomar esta cena y prepararnos para la cena del Señor, podamos, Señor, nosotros con nuestros labios confesar quién eres. También queremos decirte, Padre, que agradecemos porque enviaste a Jesús
para que de esa manera nosotros al creer en Él podamos recibir amor. Tu amor es incondicional, lo reconocemos, pero también reconocemos que la salvación sí es condicional. La única condición es creer en Jesús, no por nuestras obras para que nadie se encuentre, sino por la única obra de Jesucristo. Nosotros creemos en Él. Gracias por darnos una fe, gracias por darnos una iglesia, gracias porque podemos confesarte a ti como nuestro Salvador. Y gracias porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Y respondemos a la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es amor. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.